Buenas, soy Jesús, bienvenidos a clase. Hoy vamos a seguir viendo vectores. En el vídeo anterior vimos la definición de vectores y cómo se calculaban, sumas, restas y demás. Hoy vamos a ver qué podemos sacar o qué información podemos sacar a partir de un vector. Tenemos un vector 3, 1, lo representamos que serían 3 a la derecha, que sería la X, 1 hacia arriba, que sería la Y, ¿veis? Y este sería el vector V. Ese vector V, ¿veis? Forma un ángulo alfa con la horizontal y tiene una cierta longitud, ¿no? Una cierta medida. ¿Cómo se calcula esa medida? Pues esa medida se calcula a partir de su módulo. El módulo no es ni más ni menos que lo que mide un vector. Si vemos esto, es un triángulo rectángulo, tenemos base 3, ¿vale? Un cateto 3 y otro cateto 1, ¿veis? Y nos faltaría lo que sería la hipotenusa. Nos vamos a Pitágoras, tenemos ese triángulo, ¿veis? Un cateto, otro cateto y la hipotenusa. La hipotenusa sería el módulo de ese vector. Como sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por lo tanto sabemos que la hipotenusa, ¿vale? Que sería el módulo de ese vector, sería igual a la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, o lo que es lo mismo, un cateto y otro cateto, los dos catetos. 9 más 1 sería 10, la raíz de 10 nos mediría ese vector. Si estas unidades o se midieran metros o centímetros, pues estos serían centímetros o metros. En este caso, estamos haciendo el arbitrario, pues ponemos raíz de 10. ¿Qué información podemos sacar más? Pues el ángulo. Si ya sabemos trabajar con razones trigonométricas o entidades trigonométricas, podríamos deducir el ángulo a partir de la información que tenemos. En este caso ya tendríamos los tres lados, ¿no? Es decir, la hipotenusa, lo que es el módulo de ese vector, y lo que es la base y la altura, ¿no? O los dos catetos. Tendríamos el seno, el coseno y la tangente. El coseno era cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto, si miramos desde aquí, sería este, entre hipotenusa. El coseno sería cateto contiguo, que sería el que está al ladito, ¿veis? Entre hipotenusa. Y la tangente sería cateto opuesto entre cateto contiguo. Aquí tenemos los cálculos. Entonces podríamos, para calcular el ángulo alfa, podemos calcularlo a partir del seno, el coseno o la tangente. Nos da igual, el que queramos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos la hipotenusa. Tenemos la hipotenusa, tenemos los otros dos catetos. Si lo usamos con el seno, pues sería cateto opuesto entre hipotenusa. Si usamos el coseno, sería cateto contiguo entre hipotenusa. Y si usamos la tangente de alfa, sería cateto opuesto entre cateto contiguo. Aquí, ¿qué tenemos que hacer para calcular el ángulo? Pues lo podemos hacer con los tres. ¿Qué tendríamos que poner? Pues tendríamos que poner al coseno, o lo que es la inversa del seno, y marcar en la calculadora, entre paréntesis, 1 partido de raíz de 10. Y nos saldría 18,43. Con el coseno lo mismo. Arco coseno, y pondríamos, entre paréntesis, 3 partido de raíz de 10. Y nos saldría 18,43. ¿Vale? Yo he redondeado porque salen más decimales. Con la tangente, lo mismo. Arco tangente de 1 partido de 3. Y nos saldría 18,43. Eso tiene muchas aplicaciones, sobre todo en física, cuando tengáis que descomponer un vector, fuerza, velocidad, lo que sea, en las componentes, es decir, en la X y la Y. Ya lo veremos más adelante. Venga, pues nada. Hasta aquí la clase de hoy. Espero os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Venga, a trabajar. Hasta luego.